Muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidas todas a nuestro devocional Entre Amigas. Paz sea a todas de parte del Señor. Damos muchas gracias a Dios por una vez más poder sentarnos todas juntas a los pies del Señor para ser bendecidas con su palabra. Las invito a que nos pongamos todas en modo sentaditas, concentradas a los pies del Señor, con su Biblia, su cuaderno de notas, y vamos a orar para ponernos en manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos darte gracias en esta mañana hermosa que tú hiciste para que en Él nos gozáramos y en Él nos alegráramos, Señor. Y te damos gracias por este tiempo de bendición, de edificación. Te pido tu cobertura. Te doy muchas gracias por permitirme ser una portadora de tu verdad, de tu palabra. Dame esa sabiduría y gracia, Señor, y sean puestas tus palabras y no las del hombre, Padre. En el nombre de Jesús, amén. El 9 de noviembre de 1989 se abrió el muro de Berlín. Una gran noticia, un muro que había dividido a la Alemania oriental de la Alemania occidental durante casi 30 años, a causa de las diferencias ideológicas, políticas. ¿Y qué aprendemos de ello? Dos cosas que podemos aprender: que no hay que dejar que opiniones, en ese caso, las opiniones en el poder político dividieron. Y otra cosa que podemos aprender es que cuando se trabaja juntos es mejor, porque se unieron aquellas personas que anhelaron la unidad, anhelaron estar en esa unidad que había antes de ese muro, y trabajaron y persiguieron ese objetivo hasta lograrlo. Nuestro tema de hoy, para que anotemos: viviendo en armonía. Y vamos a abrir nuestras Biblias todas en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Lo vamos a leer, vamos a seguir nuestra lectura, y dice lo siguiente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Una de las maneras en que la Biblia nos deja conocer a Dios es que Él es la paz. Es a través de la Escritura que nosotros podemos entender quién es Dios, y Dios es la paz. No es paz, no da la paz, es la paz. ¿Qué significado tiene este término paz en esta que acabamos nosotros de leer? Paz se refiere a una unidad que prospera, a una unión. Y Cristo es el que nos da esa unión con nuestro Padre Celestial y nos edifica, nos prospera. Los muros son barreras que dividen. Nuestro corazón debe saber y debe entender esto con el fin de ser efectivas en todo lo que concierne a cuidar la paz que Cristo nos da, la unión dentro en nuestro corazón, la unión que hay entre el Padre y nosotros, pero también esa unión dentro del matrimonio, dentro del hogar, con la familia, con los hijos, en la iglesia. Vamos a ver la opinión de un embajador de Cristo, Pablo, el apóstol Pablo, que nos habla acerca de cómo salvaguardar y cómo mantener la paz con Cristo y la paz dentro de nuestro corazón, y salvaguardar todo lo que está a nuestro alrededor. Él dice en Efesios capítulo 2, en el verso 14, lo siguiente: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces vemos con mucha claridad que Él derribó una pared intermedia. Estamos hablando en un sentido figurado, algo que dividía nuestra relación con Dios, que aunque conocíamos que la existencia de Dios, no teníamos el conocimiento de quién era, ni siquiera podíamos entrar con esa libertad porque vivíamos en una esclavitud dividido.
nuestra vida de la vida de Dios, ajena de la vida de Dios, pero Él quitó ese muro. Ese muro fue derribado cuando Él dio su vida por nosotros y ahora tenemos una entrada libre a quienes creemos en el Señor para tener una relación con el Padre, pero esa misma unión, ese mismo carácter que habita ya en un creyente, da como bendición tener un objetivo, ser una embajadora para derribar muros, para derribar barreras que pueden estar lastimando o teniendo separación de mucho tiempo. Matrimonios que no está la vida de Cristo ahí, hay matrimonios que están divididos con grandes barreras de separación. Hay enemistad. ¿Qué quiere decir la palabra enemistad? Enemistad quiere decir una relación de aversión, odio u oposición entre dos o más personas. Y eso puede llegar a darse dentro del matrimonio, puede llegar a darse entre padres e hijos, puede llegar a darse entre familias a familias, pero también puede llegar a darse dentro de la misma iglesia cuando no se entiende ese término, la paz que Dios nos ha dado. ¿De qué manera se pierde la paz? Bueno, número uno, vamos a ir anotando, número uno, dejando la mente y el corazón expuesto sin alimento de la palabra. Esa es una manera primordial en la cual nosotros llegamos a perder la paz. No que se pierda quién es la paz, si nosotros dejamos de tener comunión con la paz, entonces vamos a volver a lo mismo de antes. Sin alimento de la palabra, alejándonos de sus principios voluntariamente o porque se descuida y se olvida. Es de esa manera que pueden venir pensamientos hostiles, esto es, pensamientos que discrepan de la instrucción de Dios, como vienen las mentiras, viene la calumnia, vienen las situaciones aquejantes, y pensamientos que son sembrados con el fin de impulsar nuestras decisiones y crear muros, levantar muros entre una persona y otra. Se levantan muros invisibles que nosotros mismos pues permitimos o nosotros mismos levantamos. La palabra de Dios en Génesis nos habla acerca de una armonía que existía en la comunión, en la unión, la paz que existía entre el hombre con Dios, y fue en un momento dado que se perdió la paz. La palabra dice que la serpiente era muy astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Entonces empiezan a sembrar pensamientos para dividir, para que se levanten esos muros que interrumpan una comunión, primero con Dios y luego entre los semejantes. Hasta hoy en día Satanás sigue sembrando discordias entre esposos, padres e hijos, amistades, iglesias, familiares, gente que no se ha visto en mucho tiempo, años, porque quedó en el corazón una experiencia, una situación sin resolver, y fue más fácil levantar ese muro, más fácil decir no tengo ya nada que ver con esas personas, no tengo ya nada más que ver con aquello que me ha hecho daño. Las consecuencias pues son eso, levantarse muros, y son justificaciones que tienen que ver con el pecado, es la justificación del pecado. ¿Por qué no hablas con esa persona? Porque esto. ¿Por qué no tienes relación con tus familiares? Porque esto. ¿Por qué no tienes una relación entre los miembros de la congregación? Porque esto. Siempre va a haber una justificación de pecado, porque no hay una justificación en sí de parte de Dios. Hay evasión de responsabilidad, hay desunión, hay acusaciones, todo igual a problemas. Génesis 3, 11 al 13 dice: y Dios le dijo a Adán:
¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ahí vemos la justificación del pecado. No hay una responsabilidad que se acepte en una manera personal. ¿Qué estás haciendo tú o qué estoy haciendo yo para derribar los muros? Seguimos justificándonos diciendo, es que no hace como debe ser, es que no entiende, es que no me escucha, es que no, y se levantan con mucha facilidad esos muros. Debemos mantenernos unidas. Primeramente, nosotras debemos de entender como embajadoras, dignas embajadoras, que debemos mantenernos unidas a Cristo. ¿Por qué? Porque eso nos da la unidad dentro de la familia, dentro del matrimonio, dentro del hogar, pero también en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Cristo es nuestra paz. El mismo verso que acabamos de leer, el base, dice, y el Dios de paz, y el Dios de paz. El consejo de Dios. Primera de Tesalonicenses 5, 21 y 22. Dice, examínalo todo, retén lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Cada vez que tengamos una situación, determinada situación, examinemos todo, seamos responsables, busquemos la manera como nosotros podamos resolver y mantener la paz. Y abstengámonos de toda especie de mal. Todo lo que tenga que ver con levantar muros de división, abstengámonos en nuestro corazón de ser parte de esa construcción de muros que Dios no nos manda edificar. Número 2. Permitiendo que la libertad que se goza sea interrumpida por falta de respeto y amor. Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13 dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Mantener el vínculo de la paz con Cristo debe cuidarse como un tesoro, que una vez que ha sido dado, hay que cuidarlo muchísimo. Que nada, ninguna circunstancia nos robe ese tesoro que es la paz. Que no permita ninguna de nosotras que se pierda por seguir un pensamiento, por seguir un sentimiento, por seguir un argumento que tenga que ver con todo aquello que es contrario a la verdad de Dios. Seguir el amor y respeto dentro del matrimonio, entre padres e hijos, en el trabajo, en la iglesia, es la voluntad de Dios. El apóstol Pablo exhorta a reconocer a aquellas autoridades que nos presiden, como es el esposo, como son los padres, como es el jefe en el trabajo, como es el pastor en la iglesia, como son esas autoridades. Seguir el amor y el respeto no es algo que se dé así en automático, es una cuestión de decisión y vendrán las pruebas para ti, vendrán las pruebas para mí, para ver de qué manera nosotros vamos a responder a este consejo. Pero no perdamos nuestra paz, es el consejo de la palabra de Dios en esta mañana. Entonces, esa es la voluntad de Dios. Juan 17, 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno de nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. No hay otra manera en que nosotros podamos mostrarle cuánto amor y cuánta gratitud y quién es nuestro amo y quién es nuestro Señor, sino guardando nuestro corazón en el vínculo de la paz, teniendo el mismo sentir que Cristo, amando, deseando el vínculo y no permitiendo que pensamientos, situaciones,
gobierne nuestro corazón. La paz no se pierde por una situación, se pierde por no decidir obedecer a Dios, se pierde por no decidir respetar, se pierde, claro que se pierde. Algo que Dios nos da es irrevocable, pero nosotros cuando decidimos tomar mejor otra decisión, otro pensamiento, seguir nuestro deseo, es ahí donde se pierde. Número 3, ¿cómo podemos perder la paz? Permitiendo que la unidad se quebrante por mantener enojo, rencores o actitudes egoístas. Primera de Tesalonicenses 5, 14 y 15 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Algo que nos debe hacer reflexionar es pensar lo siguiente, ¿cuánto tiempo vamos a vivir? ¿Un año, 2 años, 10, 15, 20 años? En realidad es poco tiempo, 30 años es poco tiempo, 40 es poco tiempo. Pero si nosotros hiciésemos conciencia de la brevedad de nuestra vida, si realmente nosotros lo hiciéramos, no perdiéramos el precioso tiempo deteniéndonos, estacionándonos en alguna amargura, en algún rencor. Al contrario, apresuraríamos a una renovación de la mente, a vivir el modelo que Cristo nos dejó. Buscaríamos arreglar lo más rápido posible nuestros problemas, nuestras imperfecciones personales, para bendecir y ser bendición a todos los demás. La palabra de Dios nos insta a tener una comunión los unos con otros y nos vamos a topar con diferentes situaciones como ¿quién no tiene alguna situación? A mí me ha tocado cuando tenemos adolescentes, cuando tenemos hijos que no arreglan su cuarto, alguna mujer, algún esposo que se queja de su esposa que no arregla su casa o el esposo no arregla. Pero la palabra de Dios dice, amonesta a los ociosos, amonesta a los hijos, o sea, diles que es importante, que alientes a los de poco ánimo, ¿sí? Que sostengas a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Es la manera que nosotros podemos mantener el vínculo de la paz. No dice que desechemos, que levantemos muros, que ya no les hablemos, que tengamos unas actitudes malas. No, dice que seamos pacientes, que estemos constantemente amonestando, enseñando, corrigiendo, dando el ejemplo, orando, como lo hizo Jesús con los discípulos cuando estaban en el tiempo de entender y conocer el plan de Dios y el plan que Dios tenía para sus vidas. Cuando nosotros nos detenemos, nosotros detenemos ese avance de la paz y en lugar de extendernos para que otros conozcan cómo mantener el vínculo de la paz, se levantan esos muros. El fruto de la paz de Cristo en una digna embajadora. Y en esto yo creo que tenemos que hacer muchísimo énfasis y tener mucha atención, porque cuando Cristo vive dentro del corazón, frutos de justicia se dan y frutos del carácter de Cristo se manifiestan. Cuando Cristo habita en abundancia, cuando la palabra de Dios habita en abundancia, no aquí, es en el corazón, es en nuestra alma, nuestro espíritu se nutre, nuestra alma se bendice y se externa a través de nuestras palabras, porque nuestro cuerpo es el vehículo que externa lo que hay dentro de nuestro corazón. Número 1, dice que cuando hay ese fruto de paz, hay gozo. Primera de Tesalonicenses 5:16, en esta versión dice, estén siempre contentos. Una de las cosas que brinda la paz, el tener amor, el tener respeto, el tener paciencia,
el ser un embajador de Cristo, llevando esa paz y siendo pacientes unos con otros, buscando hacer la voluntad de Dios, buscando la unidad siempre con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, llevando a cabo su voluntad. La palabra de Dios nos habla de un espíritu gozoso. Esto es que está bien, estar bien. Nos habla de experimentar una calma, porque una persona que verdaderamente tiene gozo no se refiere a que está en una felicidad momentánea, sino en una calma. Jesús la modeló todo el tiempo ante todas las situaciones de adversidades que vivió con sus discípulos, teniendo esa paciencia, ese cariño, ese amor, y en enfrentar las situaciones difíciles, pues él podía descansar, podía hasta quedarse dormido en una barca cuando todo afuera había todo una tormenta, podía él mantenerse en esa calma y siempre estuvo contento, jamás estuvo en un momento quejándose, en algún momento renegando con el Padre, quejándose de los discípulos porque le había concedido tener a 12 personas cerca de él para aprender difíciles, ¿sí? Pero la palabra de Dios nos habla que cuando Cristo habita en nosotros y cuidamos nuestra paz, cuidamos ese regalo que Dios ha dado a nuestro corazón, vamos a experimentar estar bien, estar en calma, estar en contentamiento. Otro fruto de la paz de Cristo en una digna embajadora es que ora en todo momento. Estamos hablando que una persona que anhela tener esa paz es una persona que mantiene una comunión constante en oración, buscando cerca del Padre, manteniéndose cerca del Padre en oración a través de nuestro Señor Jesucristo, quien es el Redentor, y busca en oración sin omisión, sin hacer a un lado aquellas situaciones que aquejan, sino llevarlas al altar, a aquel Padre tan bueno y tan misericordioso. Y habla de cuando menciona que ora en todo momento, como lo dice 1 Tesalonicenses 5:17, oren en todo momento. Estamos hablando de una vida de relación con Dios ininterrumpidamente, ¿sí? No es ahora sí y una semana no y a veces, sino mantiene todo el tiempo esa llenura en el corazón. Otra de las actitudes que se manifiestan en un corazón que tiene a Cristo, que tiene la paz, que está lleno de Él, es un corazón lleno de gratitud. 1 Tesalonicenses dice, den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Entonces vemos que Dios ha determinado para nosotras, las embajadoras del cielo, ha determinado que tengamos un corazón lleno de gratitud. Es un sello que debe distinguir a un embajador de Cristo, tener gratitud porque Él ha dado todo, Él ha hecho todo para que nosotros gocemos de una paz que ahora experimentamos con Dios y también gozamos de una paz permanente en Cristo que nos ayuda y nos mantiene en esa seguridad. Otro consejo que se nos brinda en la palabra de Dios para aquellas que tenemos la paz, se va a manifestar esa paz en un constante avivamiento del fuego de Dios. Esto es, en un constante deseo de estar conociendo de Dios, de su palabra, de llenarse de la palabra, de estar pegada a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que cuando nosotros estamos llenas de Él, de nosotros van a correr ríos de agua viva. El fuego de Dios habla de una pasión constante que no se va a apagar. Vas a tener tú y voy a tener yo ese amor, ese deseo de obedecer a Dios. Y la vida espiritual crecerá y crecerá, porque así es la vida de aquella embajadora, digna embajadora, en un constante crecimiento, y la palabra de Dios dice hasta que llegue a la altura
a la altura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Él es nuestro ejemplo a seguir. Por último, les comento que una digna embajadora llena del fruto de la paz jamás va a despreciar el consejo de la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:20 dice, no desprecien el don de profecía, aquello que Dios da, aquella bendición que Dios permite recibir o dar, no despreciarla. ¿Por qué? Porque cuando nosotros despreciamos, estamos reprobando, estamos diciendo eso no, ese consejo no, y estamos hablando de lo que la palabra de Dios da a cada una. Jamás debemos despreciar el consejo que Dios nos da para que todas vivamos una vida llena de paz. Concluyo con lo siguiente. Los muros invisibles que se levantan entre personas son ideologías que dividen. Es mi manera de pensar, tu manera de pensar, la manera de pensar de otro, la manera de pensar del esposo, la manera de pensar de un hijo, de otro, de los padres, de los abuelos. Es la manera de pensar. Y todo eso divide. Cristo vino a este mundo para unir, para derribar todos esos muros de división. Él vino y vivió en este mundo y Él derribó con su propia vida, entregándola en esa cruz, argumentos. Con su ejemplo mostró la manera verdadera de dirigirse con respeto, con amor, con misericordia y paciencia, y lo dio con ejemplo a sus discípulos y ahora a nosotros. De Él tenemos ejemplo de cómo vivir en sociedad, de Él tenemos ejemplo de cómo vivir en matrimonio, como padres, como hijos, como una familia verdadera. No perdamos de vista nuestra paz. Perdonemos, respetemos, amemos, seamos pacientes, seamos humildes, seamos amables. Sin Cristo no hay paz. No hay punto de partida si no tienes la vida de Dios, no tienes y nunca has conocido la verdadera paz. Él no da paz. Él es la paz. ¿Tú la quieres? Yo la quiero. Pues vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor Todopoderoso, te damos gracias por este consejo, Señor, que tú nos hablas y nos exhortas, mi Dios, a tener cuidado, a velar en nuestro corazón nuestra comunión contigo, porque a partir de ahí, mi Dios, todos estos consejos, Señor, serán para nosotros luz y lámpara, Señor, y evitarán, Señor, que nosotros, en lugar de fortalecernos para hacer muros divisores, nos haremos fuertes para derribar esos muros, para extender las estacas y para que muchos puedan entrar a conocer el verdadero amor, la vida cristiana. Te pido que si hay alguna que tiene algún rencor, algún odio, alguna situación que ha impedido tener comunión, sea con el esposo, con los hijos, con los padres, con familiares, Señor, tu paz se haga manifiesta. Primeramente, y también el poder, el amor venga a ese corazón para derribar y destruir todo aquello que el enemigo siembra en las mentes, en las familias, en los matrimonios, en las iglesias, en los trabajos, para que no haya armonía, para causar divisiones. Señor, que sea tu paz con todas nosotras y tu bendición y tu protección. Por favor, hazte real en aquel corazón que aún no te conoce, que no ha abierto su corazón a ti. Bendice, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga a todas. Paz.